Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos acompaña Taleb Ali-Salem. Él es analista político y activista saharaui. Taleb, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos espacio y voz. Bueno, me gustaría empezar la entrevista con el tema que quizá nos toca más de cerca y es la decisión que ha adoptado España con respecto al Sáhara. ¿Por qué crees que España ha dado un cambio tan radical a una postura que en teoría era bastante firme? Por lo menos eso se demostraba en los últimos años. Bueno, no hay realmente una explicación hasta el momento sobre la que haya un consenso, una explicación a la decisión tomada por el gobierno español. Hay varios análisis que posiblemente motiven esta decisión. Uno de ellos, pues, es, digamos, el panorama internacional al que nos vamos a enfrentar después de esta guerra que se está viviendo entre Ucrania y Rusia, y es un panorama un poco al estilo de la Guerra Fría, ¿no? Donde tanto Occidente como la alianza chino-rusa van a intentar reforzar sus aliados en los puntos estratégicos de todo el mundo, ¿no? Se sabe que Marruecos es un aliado de Occidente y quizás esta decisión vaya motivada por presiones, no solo por parte de Marruecos utilizando la inmigración o los temas de trato, ¿no? En materia de terrorismo y seguridad, sino que también sea motivada por presiones de Estados Unidos y Francia, ya que buscan reforzar a su aliado en el norte de África, que es un punto estratégico en esta zona. Y bueno, sellando quizás la ocupación marroquí al Sáhara Occidental a través de este, entre comillas, reconocimiento que hace España a Marruecos, quizás pues eso es una postura de un Marruecos fuerte que busca limitar, digamos, esa Argelia potente en el norte de África, que es aliado de China y Rusia. Y otro de los motivos es eso, es sucumbir un poco a esos chantajes que siempre ha sufrido España por parte de Marruecos, que ha deteriorado las relaciones entre los dos países, que sabemos todos que hace unos meses veíamos como el gobierno o el régimen marroquí utilizaba más de 10.000 personas lanzándoles al mar, entre ellos niños, como hoja de presión política. Quizás España, después de tantas presiones en este sentido, pues eso, ha decidido quizás sucumbir a ese chantaje, ¿no? Cuando es curioso que cuando tocamos estos temas, por lo general siempre empezamos a hablar de los países, de la geopolítica, de cómo ciertas naciones toman decisiones. Y a mí me gustaría saber, aterrizar un poquito más en la población todo este tema y cómo afecta a la población que el gobierno de España haya cambiado de posición. O sea, ¿qué implica realmente para la población saharaui esa dominación de Marruecos? Bueno, para el pueblo saharaui es bien sabido que a lo largo de estos casi 50 años que llevamos con este conflicto, el pueblo saharaui ha sido el que, digamos, se ha llevado la peor parte, ¿no? Marruecos ocupa gran parte del territorio del Sáhara Occidental, se ha establecido con una invasión militar, el Sáhara Occidental está completamente sellado, no pueden ir ni observadores internacionales ni solidarios, ni siquiera turismo puede ir a la zona del Sáhara Occidental ocupado, y lo que hay es un saqueo continuo de las riquezas del Sáhara Occidental, mientras la población saharaui que vive en esas zonas ocupadas pues vive reprimida y privada de cualquier derecho. Estamos hablando de los derechos más básicos, derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, y los saharauis ahora están privados de todos esos derechos y viven como una minoría dentro de su propia tierra, ya que Marruecos llenó el territorio del Sáhara Occidental con colonos marroquíes. La otra parte del pueblo saharaui que huyó de esa guerra en el momento de que Marruecos invadió el Sáhara Occidental en el año 75 se encuentra en campos de refugiados en Argelia, esperando pues eso, que haya una solución. ¿En qué dificulta o en qué afecta a la población saharaui la decisión tomada por Sánchez? Pues aquí tengo que decir que es una piedra en el camino. Yo lo describo que nosotros llevamos casi 50 años, como te he mencionado, luchando porque se cumpla esa legalidad internacional que nos reconoce nuestro derecho a ser libres sobre nuestra tierra, ya que este conflicto acabe a través de un referéndum donde no se rechaza la autonomía que está apoyando España, una autonomía dentro de Marruecos, pero que sea el pueblo saharaui el que decida en un referéndum si quiere esa autonomía dentro de Marruecos, si quiere ser un Estado independiente o incluso si quiere volver a ser un protectorado español. Es por lo que llevamos luchando casi
todos estos casi 50 años de lucha, luchamos por eso, porque simplemente se nos deja hablar a través de un referéndum y solucionar este conflicto. Y es un derecho que nos reconocen todos los organismos internacionales. Por lo cual, cuando España reconoce que lo mejor para nosotros es vivir en una autonomía dentro de Marruecos, es de algún modo blanquear la ocupación, aceptar que ese territorio pertenece a Marruecos y dificultar muchísimo esa solución de la que estamos hablando y por la que tanto llevamos luchando los saharauis, ¿no? Mencionabas ahora la lucha continua durante 50 años contra Marruecos y me gustaría mencionar a dos de los actores más importantes, quizá uno que es el Frente Polisario, que quizá sería la piedra angular de esa lucha contra Marruecos, y Argelia. Pero me gustaría preguntarte si hay más actores involucrados que respalden al Sáhara y si con los apoyos que existen son suficientes para plantar cara al desafío que plantea Marruecos. Mira, el Frente Polisario muchas veces se le plantea como un ente un poco que está ahí y que habla en nombre del pueblo saharaui y demás, pero es que el Frente Polisario es el pueblo saharaui y el Frente Polisario, yo creo que todos nuestros padres han militado en el Frente Polisario. Cada saharaui que conozco tiene algún miembro de su familia dentro de lo que es el movimiento del Frente Polisario y al final todos los saharauis son Frente Polisario. El Frente Polisario es el movimiento político organizado que representa a la población saharaui y así lo reconoce las Naciones Unidas, que el actor en este conflicto que representa y habla en nombre del pueblo saharaui es el Frente Polisario. Cuando hablamos de los apoyos que tiene el Frente Polisario, cuando España salió del Sáhara Occidental en el 75 y se la entregó a Marruecos, incumpliendo las peticiones que se le hacían por parte de la ONU para descolonizar el territorio, el Frente Polisario ya estaba establecido desde hace muchos años y lo que hizo es declarar una república independiente, la República Árabe Saharaui, y decir, bueno, el colonialismo español salió, nosotros no reconocemos la soberanía ni de Marruecos ni de Mauritania sobre este territorio, es nuestro, es de los saharauis, y por lo cual proclamamos nuestra república independiente. Cuando hablamos de apoyos, hablamos de que más de 80 países, se calcula que 83, entre 83 y 85 países actualmente, reconoce la república saharaui, y esto es muy importante porque los vecinos que están implicados de una forma directa o indirecta en el conflicto, que son Argelia, Mauritania o incluso Libia, reconocen todos la República Saharaui. Y cuando son actores que tienen una relación directa o indirecta con este conflicto y están reconociendo la República Saharaui como Estado independiente, es un rechazo completo a esas peticiones que hace Marruecos de que este Estado es suyo. Por otro lado, yo el otro día comentaba que los medios de comunicación, en una de las entrevistas que me hicieron en televisión, y hacían pintaban un poco una imagen un poco dramática para lo que es los saharauis. Es verdad que esto dificulta mucho las cosas para los saharauis, pero por otro lado hay una parte positiva que también tenemos que mirar y es que la Unión Africana, que es el mayor órgano dentro del continente africano, reconoce la República Árabe Saharaui como Estado, un Estado más dentro de la Unión Africana. Y a todos los congresos que hace esta Unión Africana acude Marruecos como Estado independiente y acude la República Saharaui como Estado independiente. Acude el presidente saharaui junto al rey marroquí. Está la bandera saharaui junto a la bandera marroquí, por lo cual cuando el órgano formado por los 55 países del continente africano reconoce la República Saharaui y le da su estatus de Estado dentro de la organización africana, también es algo positivo. El apoyo de Argelia, digamos que Argelia se ha visto un poco empujada a este conflicto porque los refugiados saharauis empezaron a llegar a territorio argelino y los tuvo que acoger y eso hizo que Argelia se implicara de una forma directa. Pero tenemos países como Sudáfrica o Nigeria dentro de África y fuera de África pues tenemos México, Cuba o incluso Venezuela que apoyan de forma directa, clara y respaldan el Frente Polisario y la República Saharaui. Te lo preguntaba ahora, ¿crees, o sea, esos apoyos que mencionas internacionales, aparte de Argelia, que quizás es el más conocido y sobre el que hablaremos ahora, ¿crees que esos apoyos son suficientes? Mira, nosotros más que apoyos internacionales de determinados países, nos respaldamos en nuestro legítimo derecho reconocido por las Naciones Unidas. Y es un derecho reconocido desde los años 60. Y es que es un territorio pendiente de descolonizar. Y hay una comisión, que es la cuarta comisión de las Naciones Unidas, encargada de la descolonización de todos los territorios, y en la lista todavía solo tiene al territorio del Sáhara Occidental como última colonia en África.
y es una comisión que sigue trabajando, reuniéndose todos los años y reconociendo nuestro derecho. Tenemos también todas las resoluciones judiciales de los organismos legales internacionales, como es el Alto Tribunal de la Unión Europea, que el pasado septiembre ha vuelto a ratificar que la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental es ilegal y que el Sáhara Occidental se debe de descolonizar a través de un referéndum. Por lo cual, tengamos más apoyos o menos apoyos, hablamos de lo que es la República Saharaui, el Frente Polisario, nuestra principal esperanza y nuestra principal hoja de presión no son los apoyos que tengamos, sino el derecho que se nos reconoce. Y si este mundo está manejado por una legalidad internacional que hay que respetar, y es lo que está diciendo todo el mundo ahora en Ucrania, que tenemos que respetar la legalidad internacional. Ningún Estado puede invadir otro Estado por la fuerza militar. Pues oye, aquí tenemos el ejemplo perfecto. Tenemos una legalidad internacional que defiende el derecho del pueblo saharaui a existir sobre su tierra, a ser un Estado independiente a través de un referéndum o la opción que elija, y vemos que se está pisoteando, por lo cual no tiene que ver tener más o menos apoyo, es una cuestión de legalidad internacional y se tiene que cumplir. Lo decías justamente ahora. ¿Por qué Ucrania sí y el Sáhara Occidental no? Eh, Mira, quizás porque tienen los ojos azules y son rubios, es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Y yo me niego a creer que este Occidente donde me he formado, me han enseñado en sus colegios, ¿no? El respeto a los derechos humanos, que todas las personas son iguales, que todos merecen tener el mismo derecho y el respeto sobre todo a una legalidad internacional y a las Naciones Unidas como órgano mundial que pues eso se encarga de implantar justicia. Y yo me he educado en estos valores en los sistemas educativos occidentales que me han enseñado esos valores. Por lo cual, cuando yo veo ahora esta política de doble raso, de Ucrania sí, el Sáhara no, en Ucrania hay refugiados y en el Sáhara nómadas que no son civilizados, que tenemos que imponerles una solución. En Ucrania hay una invasión y en el Sáhara Occidental, bueno, pues creemos que este territorio debe de ser una autonomía dentro de Marruecos, que es blanquear al fin y al cabo la ocupación, es algo que me choca mucho porque es completamente contradictorio, ¿no? Y no le tengo una explicación. Yo sé que hay intereses y sé cómo funciona hasta cierto punto la realpolitik y la política internacional y sé que muchas veces se priman los intereses económicos o geopolíticos sobre los derechos de los pueblos, pero es que en este caso el derecho internacional es bastante claro en el caso del Sáhara Occidental y no se puede defender el derecho internacional en Ucrania y pisotear en el Sáhara Occidental, que es lo que se está haciendo, ¿no? Justo también ahora estabas hablando del tema de intereses, ¿no? Que a nivel internacional, por supuesto, los intereses son los que priman. Y me gustaría preguntarte, sobre todo por los intereses que tiene Argelia dentro del Sáhara y también, por otro lado, los intereses que tiene Marruecos, porque como mencionabas justamente ahora, al final las decisiones que se toman en el escenario internacional están siempre motivadas por intereses. Entonces me gustaría saber qué es lo que empuja o qué es lo que motiva a Marruecos y Argelia a adoptar según qué posiciones. Bueno, tenemos que aclarar aquí que la enemistad o los conflictos entre Argelia y Marruecos no son principalmente por el Sáhara Occidental. De hecho, el conflicto entre Argelia y Marruecos comenzó en el año 63, en lo que se conoce como la Guerra de las Arenas. Argelia en el año 63 se acababa de independizar después de una guerra de la independencia que le ha costado 1,5 millones de víctimas mortales. Se estaba todavía construyendo como Estado independiente después del colonialismo francés. Era una época muy dura para Argelia, y esa Argelia recién nacida, recién independizada, esperaba un apoyo del país vecino que es Marruecos y ocurrió todo lo contrario. Estamos hablando en el año 63, el Sáhara todavía seguía siendo territorio español, Marruecos no había reclamado el Sáhara, todavía no existía el conflicto saharaui. Pues en este momento que Argelia estaba naciendo como Estado, construyéndose como Estado, Marruecos decide invadir territorio argelino. Y el rey Hassan II manda tropas marroquíes a invadir gran parte del territorio argelino. Obviamente los argelinos se movilizaron, se enfrentaron a las tropas marroquíes. La guerra duró creo que 16 días, fue una guerra muy rápida, se le conoce como la Guerra de las Arenas y desde entonces comenzó el conflicto, ¿no? El ejército marroquí fue expulsado por los argelinos y desde entonces Argelia pues ha mantenido digamos esa enemistad con Marruecos porque en el momento que quizás más necesitaba la ayuda de Marruecos, Marruecos aprovechó para quitarle el territorio que tanto le había costado liberar. Entonces, cuando pasó el tema del Sáhara Occidental, que Marruecos también reclamó el Sáhara Occidental y empezó a invadirlo por la fuerza militar, digamos que la empatía
de Argelia fue una empatía del 100%, porque también había sufrido lo mismo. Marruecos reclamaba también territorio argelino e intentó invadirlo. Por lo cual el compromiso de Argelia con la causa saharaui es una cuestión de principios, como siempre dicen las autoridades argelinas. Nosotros no podemos permitir en nuestra zona ni legalizar ni legitimar el atropello a un pueblo, aunque sea un pueblo más reducido en número, aunque sea un pueblo con un territorio muy rico, no se puede invadir a un pueblo por la fuerza militar. Entonces es una cuestión de principios. Y el segundo punto de tu pregunta es qué intereses tiene Argelia y qué intereses tiene Marruecos. Está claro que Marruecos, los intereses que tiene en el Sáhara Occidental es un poco alimentar esa idea que siempre ha tenido de expandirse por la zona. El rey de Marruecos o los reyes de Marruecos siempre le han prometido a su pueblo ser una gran potencia, ser una potencia, un imperio dominador en el norte de África, y reclamaban incluso Mauritania, incluso parte de Mali o parte de Senegal como parte de Argelia. Y no o sea, los reyes siempre le han prometido al pueblo marroquí ser ese gran imperio que a lo mejor fueron hace siglos, ¿no? Lo que contiene, lo que tiene Marruecos con la invasión al Sáhara Occidental, aparte de expandirse geográficamente, es la cantidad de riquezas que hay en el Sáhara Occidental. Se conoce que el Sáhara Occidental tiene el banco pesquero más rico del mundo, tiene la mayor reserva de fosfatos del mundo, y el fosfato es un mineral muy importante para la agricultura, se vende a todo el mundo, y el 75% de las reservas mundiales de este fosfato están en el Sáhara Occidental y las explota Marruecos, por lo cual le genera ganancias millonarias, ayuda un poco a alimentar esa idea de expandirse como una potencia, ¿no? O como un imperio, aumentando su territorio geográficamente. Está claro el interés que tiene Marruecos. En cuanto a Argelia, pues ya te digo, es una cuestión de solidaridad, pero por supuesto también pueden existir intereses de tener una salida al Atlántico, o de incluso intereses en explotar en un futuro Sáhara independiente los recursos naturales del Sáhara Occidental, pero es algo legítimo, por supuesto. La República Saharaui es un Estado independiente o declarado por el Frente Polisario como Estado independiente que Argelia reconoce, y si hay acuerdos entre la República Saharaui y Argelia sobre estos minerales o sobre incluso dar a Argelia un acceso al Atlántico, yo creo que los saharauis estamos legitimados, y también, por supuesto, Argelia siempre nos ha apoyado y será, pues eso, yo creo que Argelia en el futuro Sahara independiente, pues eso, tendrá la preferencia para todo tipo de acuerdos comerciales, porque la República Saharaui, pues eso, tiene el derecho, como cualquier Estado, de establecer estos acuerdos, ¿no? Sí, justamente estábamos hablando ahora, estábamos debatiendo sobre los intereses que puede tener Marruecos detrás del Sáhara Occidental, y me gustaría hablarte ahora sobre, preguntarte más bien, sobre de cara a la opinión pública, ese plan que tiene Marruecos para el Sáhara Occidental, en qué consiste, cuáles son los pilares fundamentales y sobre todo también cómo afecta a la población. Mira, cuando hablamos de la política marroquí, vemos un progreso, ¿no? Al principio se negaba la existencia de algo llamado pueblo saharaui, y lo que ellos siempre han dicho es que lo que había en el Sáhara Occidental eran marroquíes que reclamaban volver a ser marroquíes, y que el pueblo saharaui es tan solo una invención de los servicios secretos argelinos para desestabilizar a Marruecos, ¿no? Pero luego ya vimos como en el 2007 se presenta un plan de autonomía para que el pueblo saharaui tenga una autonomía dentro de Marruecos. Esta es la primera contradicción que encontramos en el régimen marroquí, de no reconocer la existencia de este pueblo a ofrecer una autonomía dentro de Marruecos a este pueblo. Cuando repasamos la autonomía, estamos hablando de una cierta autonomía con cierto poder sobre algunos recursos, pero por supuesto no incluye ni política exterior, ni incluye que se tenga bandera, ni policía propia, ni que se tenga ningún tipo de decisión, digamos, política mucho más allá que meras cuestiones internas. Pero aquí tengo que señalar algo muy importante, y parece que se le está pasando a todo el mundo. Me llama mucho la atención que expertos en política, como las personas que se encuentran en el gobierno español, digan que están ahora a favor de esa autonomía para los saharauis, cuando yo creo que cualquier persona, no hace falta ser un experto en política, simplemente con tener dos dedos de frente y capacidad de análisis, se sabe que Marruecos es una autonomía autoritaria donde todo el poder reside en el rey, y donde autonomía no tiene ni el Parlamento ni ningún ministerio de Marruecos, porque todas las decisiones las toma el rey. Entonces, una autonomía a un territorio en una monarquía absoluta es inconcebible, es un insulto a la inteligencia, porque esta autonomía no tiene ninguna garantía
de que vaya a funcionar, ¿no? Entonces, quizás es viable un estado de autonomía en estados democráticos con una constitución y donde se respetan ciertas leyes y donde hay separación de poderes, ¿no? Y donde se pueda permitir parlamentos autonómicos con cierta decisión autonómica y gobiernos autonómicos, como el ejemplo de España o incluso las confederaciones que hay en Alemania. Pero en el caso de Marruecos es inviable completamente porque, ya te digo, una monarquía absoluta donde todo el poder reside en el rey. Me gustaría preguntarte ahora si tú crees que la situación actual del Sáhara hubiera cambiado mucho si el rol que está asumiendo Marruecos lo estuviera ocupando el gobierno español a día de hoy en la actualidad. ¿Crees que la situación sería drásticamente distinta? Se hace difícil vatinar o se hace difícil poder imaginarse esa situación, pero yo creo que sí, sería completamente distinta porque todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, que son más de 40 resoluciones, todas obligan a que se lleve un proceso de descolonización a través de un referéndum y todas estas resoluciones del Consejo de Seguridad han sido incumplidas por Marruecos. Creo que si España estuviese en el rol de Marruecos ahora mismo, como Estado democrático, se vería obligado a cumplir esas resoluciones y a llevar a cabo un referéndum, algo que Marruecos no está haciendo, ¿no? Y bueno, ya para terminar la entrevista, como te decía antes, quizá viene la pregunta más complicada y es ¿cómo ves el futuro del Sáhara a corto y medio plazo? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar. Por un lado, vemos cómo hay un movimiento internacional liderado por Estados Unidos, Francia, ahora vemos que se suma a España, ¿no? Intentando un poco legitimar la posición de Marruecos e imponer una solución que es la autonomía a los saharauis dentro de Marruecos. Pero por otro lado, yo observo un pueblo saharaui completa y ciegamente decidido a seguir luchando y muchas veces no se tiene en cuenta esto, ¿no? Lo que es la capacidad de los pueblos de resistencia o de lucha. Incluso se cree que es algo casi anticuado y que hay que aceptar una cierta realidad y que la política internacional y los intereses siempre se imponen, pero yo creo que nadie le podrá imponer al pueblo saharaui ninguna solución y que finalmente cualquier solución debe de pasar por las urnas y debe de ser el pueblo saharaui el que la elija. También tenemos que tener en cuenta, y esto tampoco se suele comentar mucho, que estamos en una guerra. Es verdad que hay una guerra de baja intensidad, pero el Frente Polisario, las fuerzas del ejército saharaui bombardean posiciones marroquíes todos los días y Marruecos responde, o sea, hay intercambio de bombardeos. Y no descarto que haya una escalada militar que nos lleve a un escenario completamente distinto y que, digamos, le dé la vuelta a la tortilla. Esto no es descartable. El Sáhara Occidental, la República Saharaui, tiene a grandes aliados como es Sudáfrica o Argelia, que se conoce que son las dos mayores potencias económicas y militares en África, y no se descarta un apoyo de estas dos potencias al Frente Polisario y que le dé un vuelco a lo que es la guerra de baja intensidad y veamos una escalada militar que nos ponga ante un nuevo escenario. Y cuando hablo de escalada militar, y esto lo han declarado autoridades saharauis, hablamos de atacar posiciones e intereses económicos de Europa dentro del territorio del Sáhara Occidental. Taleb, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dado esta entrevista. Ha sido un verdadero placer entrevistarte. Un placer, muchas gracias a vosotros.